Bienvenidos a Rendir Mejor, el podcast para profesionales de la salud y el deporte que quieren rendir mejor en todas las áreas de su vida. Acá vas a descubrir cómo transformar tu conocimiento en un negocio que te dé más ingresos, más libertad y un mayor impacto en la vida de los demás. El episodio de hoy es un episodio mucho más personal. Te voy a contar sobre un proyecto propio, personal que tengo actualmente. El porqué de este proyecto, pero sobre todo aprendizajes que me voy llevando de este camino. Y cómo esto de a poco se vincula con los negocios. Encuentro similitudes y por eso se me ocurrió hacer este episodio que creo que te puede llegar a sumar e interesar. Primero quiero contarte sobre mi proyecto. El proyecto del cual te estoy hablando es una huerta. Es una huerta que empecé con mi papá hace más o menos un mes, 2 meses, no mucho más. En la casa actual en la que vivimos hay mucho parque, mucho bosque y hay un gran espacio, como si estás viendo esto en video y no solo en audio. De fondo se ve donde estoy haciendo actualmente mi huerta. Tengo partes al exterior y también tengo una parte que construimos con todos materiales reciclados bajo techo, ¿no? Así como con una especie de invernadero. Un poco empezamos este proyecto en conjunto. Por un lado te diría que me motivaba como tener un proyecto y algo que compartir de este estilo con mi papá. Me parecía algo muy, muy lindo de poder hacer. Pero sobre todo empezó también como con una idea de desconectar un poco, como un espacio para desconectar un poco del trabajo, ¿no? A ver, mi trabajo es remoto, pero es 100% online, entonces estoy muchas horas trabajando en la computadora. Entonces me parecía una buena idea, una buena excusa para desconectar un poco de eso, porque los fines de semana al ocuparte de la huerta, pensaba en que podía llegar a terminar conectando un poco más con la naturaleza, ¿no? Tiene que ver conmigo también este proyecto, siento yo, porque mi primer emprendimiento, cuando tenía 15 años, inicié mi primer emprendimiento y era un vivero de cactus. Vendía cactus en la plaza, pero tenía mi propio invernadero y ese fue mi primer emprendimiento, ¿no? Un poco lo que aprendí en ese momento fue como el conectar con la tierra, con trabajar las plantas, te baja mil cambios, ¿no? Es como que cuando dicen que es terapéutico, realmente es terapéutico. Entonces, el principal motivo fue la desconexión, ¿no? Pero la realidad es que tenía otros motivos que son los siguientes. Primero la desconexión. Segundo, lo que quería era poder como aprender. Me parece muy importante o es algo a lo cual yo le doy mucho valor, que tiene que ver con aprender y entender de dónde viene lo que comemos. Yo priorizo mucho la salud, me importa mucho realmente y me parece una locura las cosas que comemos, ¿no? Uno intenta tener una alimentación saludable dentro de todo. Mi filosofía es comer cosas que no sean demasiado empaquetadas, ¿no? Como lo que yo digo es, si tu alimento, lo que te estás por comer, te cuesta mucho imaginártelo en su estado original, no lo tenés que comer. O sea, no es una buena elección. Por ejemplo, unas galletitas no existen en su forma natural. Son una mezcla de un montón de materias procesadas, ¿no? En cambio, por ejemplo, una banana, una manzana, es muy fácil imaginárselo directamente creciendo en la planta. O lo mismo con la carne, por ejemplo, sabes que es la parte de un animal, no hay procesado, no hay tanto procesado. Más allá de eso, que es como la primera regla, aún así los alimentos que comemos hoy, lamentablemente, como están tan, eso, masificados, ¿no? Nosotros intercambiamos nuestro tiempo por o sea, por dinero, y con ese dinero compramos alimento. Cosa que no hacíamos antes, sino que antes invertíamos ese tiempo en buscar o producir el alimento. Y al hacer esto que hacemos hoy, lo que sucede es que las cosas que comemos, como sabrás, son como también muy, muy procesadas, ¿no? Muchos químicos, muchas cosas que cada vez las alejan más de las cosas en su estado natural. Entonces me pareció una buena idea el empezar de a poco a mejorar aún más esa cuestión de salud que tiene que ver con la alimentación. Entonces empezamos por las plantas, pero ahora estamos por comprar, por ejemplo, gallinas para tener huevos propios, caseros, y eso, ¿no? Como invertir tiempo en eso me parece muy importante porque lo que yo digo es, somos lo que comemos. Entonces, pensá que lo que vos te estás comiendo va a ser parte de tu cuerpo en algún momento. Entonces,
es muy loco eso, o sea, está bueno que puedas tener dentro de lo posible las cosas más saludables posibles, ¿no? En este mundo que vivimos. Pero más allá de esto de la alimentación y de tener un estilo de vida más saludable aún, lo que quería era aprender. Quiero aprender sobre plantas, sobre cómo se comportan, ¿no? Hay una frase que creo que es de Einstein que dice, el conocimiento es aprendizaje, todo lo demás es información. O algo así dice la frase. Y el punto es ese, que la única forma de saber algo de verdad es haciendo, ¿no? Como que el aprendizaje pasa por el hacer y no por el saber en cuanto a información. Todo lo otro es información acumulada. Entonces, por más que vos te pongas a estudiar, por ejemplo, de plantas, la única forma de aprenderlo realmente es haciendo, estando ahí, ¿no? Como en la práctica. De hecho acá tengo la frase, dice, el conocimiento es experiencia, todo lo demás es información. Y eso me parece súper valioso. Bien, pero más allá de que estos eran como mis objetivos, hay cosas que voy aprendiendo en este camino, ¿no? Más allá de cómo crecen las cosas en las plantas, cómo se cuidan las plantas, digo, aprendizaje que son mucho más profundos. Por un lado, creo que algo que me está enseñando mucho la huerta, el proyecto de la huerta, es la paciencia, ¿no? Es decir, nuestros tiempos modernos, los tiempos que tenemos hoy como seres humanos, no son los tiempos de la naturaleza. Y cuando vos tenés un proyecto así, la realidad es que una parte de vos tiene muchas ganas de que las plantas crezcan rápido. Decir, no sé, por ejemplo, ahí atrás tenemos unos zapallos que les hicimos una especie de pérgola y tengo unas ganas de que ya estén colgando esas pérgolas, como esto de querer acelerar los procesos y que todo sea ya y súper rápido. Entonces, el trabajar la huerta te enseña muchas cosas, como por ejemplo la paciencia, ¿no? El ser paciente, el entender que lo único que puedes hacer es dedicarte a eso, o sea, cuidarlo y confiar en el proceso y esperar y darle el tiempo a la naturaleza que necesita para construir esos frutos, ¿no? Em, entonces creo que aprendes mucha paciencia, aprendes mucha observación y aprendes mucha presencia, ¿no? El estar presente, porque no, o sea, literalmente es observar, no es mirar, sino que aprendes a observar cómo está la planta, cómo se siente, tiene este bicho, por qué le está pasando, ¿no? Como ver todo como un ecosistema. Y eso es súper valioso para la vida misma, no solo para la huerta, sino para trasladarlo a otros aspectos de tu vida, como por ejemplo en este caso los negocios o el trabajo. El decir, che, yo quiero resultados rápidos, me encantaría, pero la realidad es que las cosas que realmente valen la pena, las cosas que salen bien, los buenos frutos, por así decirlo, requieren tiempo, requieren paciencia y requieren dedicación y no hay atajos hacia ese camino. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar un atajo hacia eso, tendría que poner, no sé, pesticidas, fertilizantes y un montón de cosas que no quiero para mi cuerpo y mi salud, ¿no? Entonces lo mismo se puede trasladar a un montón de aspectos en tu vida. Bien, hablamos de la alimentación consciente, saber de dónde viene lo que comemos. Em, pero más allá de estos aprendizajes, que son como más generales, que te quería compartir de iniciar un proyecto como este, y te invito también a que si te gusta el contacto con la naturaleza, puedas iniciar algo así. Hay algo que aprendí en este proceso de trabajar la huerta y que conocí, que se llama la ley del Liebig. Se llama en realidad la ley del mínimo de Liebig. Y es como lo principal que quiero transmitirte. Esta ley lo que hace es explicar exactamente por qué muchos, le lo voy a llevar al mundo profesional, ¿no? ¿Por qué muchos profesionales, voy a trasladarlo, por qué muchos profesionales sienten que trabajan cada vez más, pero que no crecen en proporción, ¿no? Em, la ley de mínimo de Liebig fue formulada en el siglo XIX por Justus von Liebig. Justus era un químico y era agrónomo, ¿no? Esta ley es de la agronomía. Él era alemán y es considerado uno de los padres de la agricultura moderna. ¿Qué tiene que ver esta ley con la huerta y tu negocio? Vamos a eso, ¿no? Liebig descubrió que el crecimiento de una planta puntualmente no depende de la cantidad total de nutrientes que tenga, sino del que está más escaso. Por ejemplo, vos tenés una planta, ¿no? Una planta de tomates como tengo ahí atrás.
Vos podés darle buena luz del sol, podés regarla todos los días y podés aportarle un montón de minerales a esa tierra, ¿no? Pero si hay uno de todos esos minerales que necesita, hay uno que le falta, por ejemplo, no sé, el nitrógeno o le falta potasio, el crecimiento de esa planta está determinado, o sea, el límite de crecimiento que va a tener esa planta va a estar determinado por ese mineral que le está faltando. Entonces, no importa que hagas más y que le des todo, sino que lo único que verdaderamente importa es lo que le falta, ¿no? Lo que necesita, por así decirlo. Entonces, así como le pasa a las plantas, creo que también es algo que pasa con nosotros. Y acá es donde entra esto que te digo de esa capacidad de observación, ¿no? En tu negocio, por ejemplo, en tu profesión o incluso en tu rendimiento personal, vas a crecer siempre solo hasta el nivel de tu parte más débil. Por ejemplo, lo vamos a buscar como otra similitud. En una cadena, ¿no? Imaginemos una cadena de metal con eslabones. Vos agarras una cadena de ambas puntas y la empezás a estirar. La totalidad, o sea, la fortaleza total, la resistencia de esa cadena, está determinada por el eslabón más débil. No importa que tengas un eslabón, por ejemplo, de acero, del más fuerte del mundo. Si tenés un eslabón que es de aluminio, la fuerza que soporte esa cadena va a estar determinada por ese eslabón, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo de las plantas, tenemos el ejemplo de la cadena, e incluso, por ejemplo, lo podemos llevar al trekking, si es que te gusta el trekking. Supongamos que salís de trekking con amigos y te gustaría, su objetivo es llegar a la cima de la montaña todos juntos, o sea, es innegociable, no se pueden separar. Sí o sí tienen que llegar todos juntos. Bueno, la velocidad a la que puedan desplazarse, perdón, la velocidad a la que sean capaces de desplazarse máxima está determinada por la persona que camine más lento, si quieren llegar todos juntos. No importa que vos tengas a un súper corredor que es súper joven y veloz y no sé, tenés tres de esos. Pero si tenés una señora que camina lento, pues tiene 70 años y quieren llegar todos juntos, la velocidad máxima a la que puedan avanzar va a estar determinada por esa persona. Entonces, así como sucede con las plantas, este concepto se aplica a todo. O sea, yo quiero invitarte también a aplicarlo a los negocios, a tu negocio en sí, a tu profesión, pero se aplica a todo en la vida. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que imaginemos que vos sos una planta, vos como profesional y como persona, y que cada uno de los componentes que como profesional que tenés, ¿no? Como tu negocio, vamos al ejemplo de vos como negocio. Como negocio tenés diferentes áreas, por ejemplo, los conocimientos técnicos que tenés sobre tu profesión en sí, la comunicación, las ventas, la mentalidad que tenés, los sistemas que tenés de organización, ¿no? Todas esas son como pequeñas áreas de tu negocio que las podemos asimilar como con los minerales que tiene la planta y que necesita. No importa, por ejemplo, que vos te vuelvas el mejor técnicamente en lo tuyo, que seas cada vez mejor y sigas poniendo como fichas en capacitarte. Si no estás trabajando, por ejemplo, supongamos que tu eslabón más débil es la comunicación, no importa cuánto te capacites técnicamente, porque no vas a poder crecer más allá del eslabón más débil, que en este caso sería la comunicación, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir es que tu trabajo, o sea, aparte del realmente hacer la diferencia para poder crecer, está en ser capaz de observar, en ser crítico con eso, en decir, ¿en qué estoy más flojo en este momento, no? Em, Decir, che, quiero crecer, quiero vender más, quiero tener más clientes y quiero tener mejores clientes que me paguen más por lo que hago. Ok, ¿qué necesito? Necesito comunicar, porque si nadie se entera que existo, ¿cómo voy a poder venderles? ¿No? ¿Cómo van a querer trabajar conmigo? Entonces, es como ir detectando esas cositas y trabajar no en lo que más te gusta. No sé, por ejemplo, a mí me encanta regar las plantas, pero ahora tengo un bichito que está en las plantas y que me tengo que encargar de eso. O sea, si yo quiero que mis plantas crezcan sanas, no puedo ser tan necia de seguir regándolas y esperar que con eso estén bien. Tengo que ir en este momento, después de grabar esto, preparar una infusión que es natural con ajo y pimiento picante para rociar esas plantas y sanarlas de eso que les está pasando, por ejemplo.
lo mismo tenés que hacer vos con tu profesión y tu negocio. No importa que lo que más te guste y para lo que crees que estudiaste para seguir capacitándote más en eso, cuando en realidad tu crecimiento está limitado por otro factor. Tenés que salir de afuera, averiguar y resolver eso que te está limitando en este momento si realmente querés crecer. Entonces, quiero que te lleves esto como para cerrar. No crecemos por lo que hacemos bien, sino hasta donde nos lo permite lo que evitamos trabajar. No crecemos por lo que hacemos bien, sino hasta donde nos lo permite lo que evitamos trabajar. Nada, hasta acá el episodio de hoy. Espero que haya sido un episodio que te haya gustado, que al menos estos aprendizajes de la huerta te hayan servido, que te hayan dado ganas de tener tu propia huerta, porque realmente creo que son grandes aprendizajes para la vida misma, ¿no? Esto que dice Einstein del aprendizaje es el conocimiento, es experiencia, todo lo demás es información. Creo que es tal cual así. Y que este concepto de la ley del mínimo de Liebig te haya servido para tomar un poco de conciencia en algún punto y empezar a pensar en cuál es ese eslabón más débil, en cuál es ese mineral que de alguna forma está limitando tu propio crecimiento. Para cerrar, me gustaría que me dejes algún comentario si estás escuchando en Spotify o en YouTube de qué pensás, si conocías esta ley o no. Y por supuesto, si estás de YouTube, sirve mucho suscribirse, dejar un like. Y si estás en Spotify, mira, tengo muchas visualizaciones, algunos suscriptores, pero muy pocos son quienes dejan una calificación. Me gustaría que, si podés, me dejes una calificación de 5 estrellitas o de lo que consideres que vale este podcast, porque esto me ayuda mucho a que este mensaje pueda llegar a más profesionales como vos y eso, poder aportarles. Así que nos vemos en un próximo episodio de Rendir Mejor.